El secreto de Zoe. Un instante para ti y para calmar tu mente. Bienvenida, bienvenido al secreto de Zoe. Mi nombre es Gemma Poveda y como cada semana vamos a seguir conociéndonos un poquito más. Hoy quiero hablarte de uno de esos disfraces de los muchos que nos ponemos y que no permiten ver quién de verdad somos: la culpa. Existen distintos tipos de personas en función de cómo su ego utilice la culpa. Están esas personas que todo lo hacen bien y que para que eso ocurra el resto de la humanidad no solo tiene la culpa de todo, sino que además todo lo hacen mal. De hecho, en muchas ocasiones se regodean pisoteando a quien tienen a su lado con comentarios del tipo «qué mal haces las cosas». Son esa clase de personas que tiran un vaso de agua en la mesa y culpan a quien está en la otra punta porque se ha movido 1 centímetro y le han asustado. Estas personas son los culpabilizadores. Jamás asumen las consecuencias de sus actos, solo si éstas son positivas. En ese caso sí. Es decir, aceptan los éxitos, pero jamás las equivocaciones. Pero no porque no quieran hacerlo, sino porque en la mayoría de los casos ni siquiera son capaces de verlo. Es como si llevaran un filtro incorporado que solo les permitiera ver bondades en ellos y errores en los otros. No es que sea maldad, digamos que es completa inconsciencia, desconocimiento de uno mismo. Son personas absolutamente dormidas, incapaces de aprender de sus propios errores, aceptando estos como oportunidades de cambio. Pero su inconsciencia puede traer graves consecuencias, no solo para ellos, ya que jamás podrán ver ni disfrutar de la realidad de las cosas. Nunca llegarán a descubrir quién de verdad son y vivirán en un mundo de ficción en el que no crearán más que rechazo a su alrededor, porque convivir o trabajar con personas culpabilizadoras no es nada sencillo. Aunque es importante tener en cuenta una cosa, que para las personas no tan cercanas pueden parecer seres encantadores y serviciales, grandes conversadores y con una gran capacidad de manipulación. De no ser así, jamás lograrían llegar a convencerte de que eres el causante de todos los males que hay en su vida. Y este es un dato muy muy importante. El culpabilizador te hará creer que su felicidad está en tus manos, es decir, su vida no es como él quisiera solo porque tú no haces bien las cosas. La recomendación para estas personas es: despierta y pon la mirada en ti. Tienes suficiente inteligencia y capacidad analítica para hacerlo. Pero además existen consecuencias, no solo para ellos mismos, sino también para otras personas. Consecuencias nada agradables para esas personas de su entorno, ya que todo culpabilizador, lógicamente, necesita un culpable. Y este es el otro tipo de personas cuando hablamos de la culpa. Los culpables suelen ser personas de gran corazón, que creen en la bondad del ser humano y sobre todo en la posibilidad de cambio. Confían en que algún día esa persona, que a veces resulta tan cruel, pueda llegar a ser como era en un principio: atenta, divertida e incluso complaciente, ya que los culpabilizadores no muestran su verdadero rostro desde el primer momento. Es una carrera de fondo, muy bien planificada, aunque sea de manera inconsciente. Los culpables buscan cualquier excusa para exculpar a ese ser que la anula, asumiendo ellos mismos esa culpa. Son personas inteligentes, con una gran fortaleza en muchos ámbitos de su vida, pero que en ocasiones la necesidad de aceptación o de amor las lleva a dejarse manipular por los culpabilizadores. Y no porque sean personas especialmente manipulables,
sino porque la habilidad de aquellos es magistral, llegando a hacerle sentir culpable de modo indirecto, con sutilezas y formas retorcidas. ¿Te suena la expresión de dar la vuelta a la tortilla? Pues los culpabilizadores son expertos en eso, y los culpables aceptan la culpa. El resultado de todo esto es que en cuestión de meses podemos ver a una persona feliz y con estabilidad emocional, transformada en un ser diminuto que ha perdido su poder, su capacidad para imponer sus propios criterios e incluso las ganas de vivir. La recomendación para estas personas, para los culpables, es: los culpabilizadores, cuanto más lejos, mejor. Y luego tenemos a otro grupo de personas que he denominado los que se autoculpan, que son esa clase de personas que no necesitan a nadie que tire tierra sobre su tejado. O sea, ya se encargan ellos de hacerlo, hasta que quedan bien enterrados, solo con un pequeñito agujero, ¿no?, que les permita expresar su queja constante. Es decir, los que se autoculpan no necesitan culpabilizadores, ya se encargan ellos de hacer todo el trabajo, ¿no? En este caso, ellos son las víctimas, pero también los verdugos. Acarrean con las consecuencias negativas de ellos mismos y las de los demás, por propia voluntad, lo cual les lleva a la frustración y al desasosiego. Son este tipo de personas que tras años sin tener relaciones sexuales con su pareja porque ella no quiere, se mortifican por sentirse atraídos físicamente hacia otras personas, o también esas personas que en una situación de problemas emocionales o físicos se culpan por no poder atender a sus hijos como se merecen, cuando ni siquiera ellos mismos pueden atenderse, ¿no? Pero también son esas personas que, pudiendo hacer algo frente a una situación, se quedan en la culpa, ancladas en esa frustración y en la inactividad, creyendo que reconociendo esa culpa ya está todo el trabajo hecho. Se sumergen en la desidia y que el mundo solucione sus problemas. La recomendación para estas personas que se autoculpan: cuidado, que la autoculpa no es más que un juego del ego, para que no asumas tus responsabilidades. Y por último, tenemos el grupo de los que han despertado, los que son capaces de mirarse a sí mismos y mirar a los demás con completa objetividad, los que asumen sus propios errores y son capaces de ver los de los demás, sin juzgarlos ni lapidarlos por ellos. Son los que se responsabilizan. Son esa clase de personas que ven que se te cae un vaso de agua y en vez de llamarte inútil, ya sea con palabras sutiles o con simples miradas, se levantan, cogen un paño y te ayudan a recoger. O esas que tras una presentación nada excelente en el trabajo, se disculpan y se comprometen consigo y con los demás a abordarla la próxima vez, y así lo hacen. O también esas personas que después de no hablarte bien, sin venir a cuento, porque son humanos y se pueden equivocar, se disculpan desde el corazón y ponen todo lo que esté en su mano para que eso no vuelva a ocurrir. En definitiva, las personas que se responsabilizan no culpan a los demás, porque saben que en la vida no hay errores, sino aprendizajes. Además, no necesitan pisar a nadie para sentirse mejor. No se sienten culpables, porque no permiten que nadie les culpe. Saben perfectamente cuál es su lugar y ven las artimañas de los culpabilizadores a la legua, a los que miran con los ojos de la compasión, no del juicio, manteniéndose alejado de ellos si lo ven necesario. Y además, las personas que se responsabilizan no se autoculpan, porque lo que hacen es asumir su responsabilidad. En vez de instaurarse en la queja y el victimismo, aceptan la situación y resuelven, pidiendo disculpas si es necesario, como un signo de fortaleza y no de debilidad. La recomendación para estas personas que se responsabilizan es: sigue así,
Ojalá todos lleguemos a ser como tú. Y como siempre, la tarea que te propongo para esta semana es sencilla. Lo primero es que te preguntes, ¿a qué grupo te gustaría pertenecer? ¿Al de los culpabilizadores? ¿A los culpables? ¿A los que se autoculpan? ¿O los que se responsabilizan? Y en segundo lugar, obsérvate, mírate, escúchate y responde. ¿A qué grupo perteneces? Haz un recorrido por tus relaciones, ya sean las relaciones de pareja, las laborales, las familiares, las sociales, ¿no? Las de amistades y demás, y responde a esa pregunta, ¿a qué grupo perteneces? Y si no perteneces al grupo de los que se responsabilizan, comienza a hacer pequeños cambios que te lleven a ese grupo, ¿vale? Si por ejemplo eres consciente de que en muchas ocasiones te estás autoculpando, ¿no? Situándote en el victimismo, deja un poco ese victimismo y responsabilízate, toma acción, ponte en marcha para hacer esos cambios. Por supuesto, si te ves que estás culpabilizando a otro constantemente, prueba a dejar de hacerlo. A ver qué sucede, a ver qué sientes en ti cuando asumes la responsabilidad de tus actos. Y por supuesto, si eres culpable, en el sentido de que tienes a otra persona que constantemente te está culpabilizando y tú se lo estás permitiendo, piensa, ¿cómo sería tu vida si no tuvieras a ese culpabilizador en ella? O si le pararas los pies en un momento determinado. Si no hicieras tuya esa culpa que intentan hacerte llegar, porque no es tuya. Eso tenlo muy en cuenta. Así que, como siempre, un placer haberte tenido aquí. Estoy segura de que llegarás a ser un maravilloso ser de los que se responsabilizan. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Te recuerdo que puedes escuchar tanto el podcast de contenidos como las meditaciones en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través de zoe@elsecretodezoe.com. Y si te ha gustado, suscríbete. Hasta pronto.